Hola, hoy les estaremos presentando el cuento titulado Las mejores universidades del mundo. Nuestro equipo está conformado por García Vega, Fernanda Polet, García Chávez Jimena, Enríquez Peña, Celia Yeselín y Nájera Sánchez Dulce María. Había una vez, hace mucho tiempo, en una de las mejores ciudades, se encontraba un campus universitario, el cual se decía que era el más prestigioso de todos, además de que solamente los estudiantes con mayor calificación podían tener acceso a él. En este campus obviamente había muchísimas carreras y pues de estas carreras se derivaban varias fraternidades. Había una en especial en la que todos los alumnos querían formar parte, pues la impartía el mismísimo Justiniano, el cual era tan sabio y tan dedicado a su trabajo. Su especialidad era llamada el Corpus Juris Civilis, el cual tenía una grandiosa historia y era uno de los más antiguos. Como derivado de esto, se formaron 4 fraternidades que iban a influir en la carrera universitaria. La primera fraternidad se llamaba Digesto, pues solamente 50 alumnos pertenecían a ella. De estos 50 alumnos, solamente 7 tenían el control de los más avanzados. Como en segundo lugar encontraremos a la Instituta, pues los alumnos se encargaban de enseñarles a los alumnos de primer ingreso el arte y lo bonito de estudiar nuestra bonita carrera de Derecho. También se encontraba el grandísimo Codex, pues ellos eran los encargados del control de todos los alumnos, tanto de los de nuevo ingreso como los de apenas más avanzados, pues también se trataba de buscar un equilibrio y así poder despejar cualquier duda que pudiese existir. La última fraternidad era llamada la Novela. Ellos eran los más importantes, pues eran los que se preparaban para acceder al puesto de Justiniano. ¿Se podrían imaginar de eso? Como esta carrera tan importante debía ser llegada a oídos de todos los alumnos que ya eran pertenecientes a ella. Es por eso que debía ser entendida con claridad. Derivado de eso, se encontraban 2 subdirectores, que eran los que se encargaban de hacer llegar la información a todos los alumnos. El primer subdirector era conocido como el glosador. Era el que se encargaba de establecer el significado de los siguientes alumnos. El segundo subdirector era conocido como posglosador, era el encargado de darle sentido y belleza a lo magnífico de dicha carrera. En la ciudad universitaria se encontraban otras carreras y así surgían las siguientes. La especialidad de los itálicos era una carrera tan integrada y tan arraigada a la ley que ellos no se conformaban con cualquier cosa, eran muy estrictos en sus estudios y no dejaban que nadie comparara su trabajo. Pero por otro lado se encontraban aquellos que se dedicaban a darle un sentido más amplio al estudio de las normas, pues se encargaban de que se aplicaran en la carrera. Había alumnos que eran muy sensibles y le encontraban esa esencia del estudio de las normas, pues los alumnos más populares eran los que lo entendían con mayor claridad. Es por eso así que se hacen llamar los grandísimos mos gálicos. Más adelante nos encontrábamos con otra carrera que era la jurisprudencia elegante. En esta solamente pertenecían aquellos que sabían defender su punto de vista y aquellos que querían que la carrera del Corpus Juris Civilis tuviera un gran impacto en la sociedad. Además de que ellos eran los más sabios, pues fueron ellos mismos quienes decidieron abrir otros campus en diferentes ciudades y así nos dieron a conocer además de todas las personas que vivían lejos de dicha ciudad universitaria. En tal ciudad universitaria se encontraba un espacio para los egresados de la carrera del Mus Italicus. Los exalumnos se encargaban de actualizar sus obras a este grupo que se les conocía como Ius Modernum Pandecta. También se encontraban aquellos que sabían diferenciar lo bueno y de lo malo. Utilizaban un método más simple y ese era el método de las costumbres. El trabajo de la administración del campus era muy difícil, ya que debía tener un mayor control, pues se dedicaba a juntar la información de todos los alumnos. Dicha información debía ser pasada por un proceso de razonamiento y así poder ser agregada al archivo, pues todo tenía que estar sistematizado, debían ser breves y específicos. Debían de tener tanto orden en su compilación, ya que ellos no podían juntar los sigmos itálicos con la jurisprudencia elegante. Eso sería muy malo. Es por eso que tampoco tenían como tal permitido comparar, ¿cómo se puede decir? Comparar la información con otros campus. Después de mucho tiempo, el campus universitario decidió expandirse por diferentes localidades del mundo. Gracias a esto, el campus tenía una administración distinta. Cada campus, como ya se había mencionado, tenía una forma distinta de archivar sus documentos. Es por eso que recibieron los nombres en donde se encontraban dichas escuelas. Uno de los primeros fue el Código Napoleónico.
Este tipo de administración fue gracias al primer campus y a una de las carreras más importantes que era el Corpus Juris Civilis, pues también se encontraban las obligaciones y los contratos. Después de ello, otro campus tomaría una forma distinta a la del napoleónico, pues ellos eran aquellos conservadores y que solamente los estudiosos podían entenderlo, pues no era para cualquier particular. El último instituto decidió tomar como base el método del campus napoleónico, ya que era más fácil de entender y poner en práctica conforme fue pasando el tiempo, se decidió modificar. Venta de enseñanza. Había un profesor muy estricto, el cual se llamaba Fuentes del Derecho en tradición romanista. Este gran profesor nos enseñaba maravillas, ejemplo de dónde surgen las normas jurídicas, su mejor clasificación, pero también nos enseñó algo muy importante: las fuentes históricas, las fuentes materiales y las fuentes formales. Él nos decía que las fuentes históricas trataban de la repercusión en la creación de las leyes. Por lo tanto, las fuentes materiales tratan sobre las circunstancias que hacen para elaborar una ley, mientras que las fuentes formales hablan de todo concepto que se encuentra en la ley. Este gran profesor nos explica que la jurisprudencia es una interpretación de normas y una doctrina es opiniones de los estudios del derecho y lo plasman en un libro. Aprendimos muchísimo con este profesor. Conforme seguíamos pasando semestres, conocíamos a más y más profesores. Uno de ellos nos explicó lo que era el Common Law en Inglaterra. Déjenles platico, es un tema muy interesante. Son las relaciones judiciales. Sus etapas del Common Law eran: pierde el interés por la codificación, periodo anglosajón, se apodera del territorio de los anglo y sajones, es un derecho administrativo, todas las reglas en las que participaba la autoridad, poder central, creación del derecho administrativo, costumbres, intervención por parte de la ley, jurisdicción real, tribunales de carácter local, tribunal real, tribunales reales, controlados por la corona del rey. A todo esto nos explicó el profe que se crean tribunales por el casillero, se desprende de la costumbre y la jurisprudencia. Ahora les diré un poco sobre el profe periodo moderno. Él nos dice que aparece una mayor cantidad de modificaciones al emitir resoluciones de carácter judicial. Pasamos al siguiente semestre, muy contenta por saber que nos iban a enseñar. Pero bueno, pasaron los minutos y se presentó el profesor de jurisprudencia. Se presentó y nos dijo que era toda sentencia que consistía en un precedente. Después pasamos con el profe de costumbre. Al igual se presentó y nos dijo que era la práctica que estaba muy reiterada. Y por último, un profesor en presentarse y no menos importante fue el de doctrina. Él se presentó como el que emite sus opiniones, pero no construye una ley. Un precedente ni nada era indispensable para convertirse en ley que los jueces vieron su funcionalidad. En esta grandiosa universidad tiene profesores espectaculares. Cada día que tomo clase me sorprendo más. Un día de la nada llegó un profe llamado Common Law en los Estados Unidos. Él al presentarse nos dijo que él era la separación de las zona colonias y tenía la base y los fundamentos del derecho inglés. Establecía estrategias para combatir a Inglaterra y ahí es cuando surge el caso de la Unión Americana. A partir de 1776 se hace la formación de los estados y se crea la primera constitución. Tengo otro profesor muy interesante de nombre Sistema Federal. Es una unión de entidades federativas, toma decisiones. Tenía una profesora muy inteligente de nombre División de Poderes, el cual se refiere a la persona que puede ejercer más de dos funciones. Dice que los tribunales tienen la obligación de tomar la consideración de los precedentes. En Inglaterra cualquier tipo de sentencia era obligatoria para todos los tribunales. Uno de los profesores tenía una esposa de nombre Suprema Corte. Nos hablaba mucho de ella. Nos contaba que nació en 1798. Es la relación de un magistrado y el presidente y 8 más. Se conoce como la adaptación. Si no daña al estado de la Suprema Corte, no interfiere, pero si daña a la Suprema Corte, directamente interviene. Tengo un profesor muy buena onda, se llama Tribunales Estatales. Él está obligado a seguir sus propios precedentes en su mismo territorio. El profe de decisiones judiciales es el conjunto de precedentes, sistemas de caso, una sola resolución, precedentes judiciales. La mis de la ley se refiere al caso que implica elaborar la legislativa en ámbito federal o local, interpreta la Suprema Corte o los distintos tribunales. El profe de tratados internacionales es el acuerdo de ambas voluntades entre los propios estados. Tenía que ser firmado por el presidente y ratificados por un solo senado. Cuando se establece una comparación del derecho inglés y del derecho americano, ambos utilizan la jurisprudencia como fuente principal, no está generando bajo esos aspectos federalismo, no toma en consideración la parte legislativa. Y así es como esta gran universidad con estos profesores magníficos me alimentaron de mucho conocimiento.